conciencia. Este segmento es gracias a la colaboración de Farm Credit Association of Florida. No, vamos a ir natural. Vamos a irnos natural. Vamos a hablar de... Bienvenidos a otro capítulo de Produciendo Conciencia. Hoy estamos nuevamente hablando con el doctor Trent Blair acerca de temas de agronegocio, y también tenemos un invitado especial que es el doctor Freddy Ballén. No, sin el doctor. Eso es en proceso. No, doctor todavía no. ¿No es doctor? Pues por eso fue que Francisco no respondió. Bloquéalo entonces. No, yo le contesto, mira, a todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros también a Freddy Ballén. Él es analista económico para la Universidad de Florida, y el tema que vamos a discutir hoy es la importancia por la cual nosotros tenemos que invertir tiempo y recursos haciendo un presupuesto para la finca, ya que como cualquier otro negocio, la finca tiene que proveernos a nosotros un balance positivo al final del año productivo, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que queremos es poder conocer en dónde es que se están utilizando nuestros recursos y los esfuerzos que llevamos a cabo para al final poder tener unas ganancias económicas. Y por eso es que es de suma importancia, el tener al día de hoy a nuestro analista económico, Freddy Ballén. Así que yo te quiero dar la bienvenida, Freddy. Este es el primero de muchos. Y bienvenido a nuestro programa, Freddy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí con ustedes. Nada, y hoy va a ser una conversación entre 4 personas. Tenemos a Trent de nuevo con nosotros. Tenemos a Freddy, Francisco y yo, entonces vamos a discutir este tema con ustedes. Muy importante, ¿por qué estamos hablando de esto también? Porque generalmente la gente agrícola, tratando de proveerle a usted con la información que usted necesita, recibe al año a muchas personas que quieren invertir tiempo y dinero en una finca. Muchas veces la pregunta clásica va a ser: me compré 20 acres de terreno y ahora quiero que tú me ayudes como agente agrícola a determinar qué hago con ellos, qué puedo sembrar que haga dinero. Y entonces esa pregunta es bien difícil para nosotros contestar si no tenemos un plan de negocio que el agricultor haya invertido tiempo empezando o haya hecho su investigación. Y entonces, por eso queremos hablar de ese presupuesto. ¿Cuán importante es el presupuesto? Y quiero que me conteste Trent o Freddy, cualquiera de los dos. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un presupuesto y para qué nos sirve? Jonael, algo que quisiera traer antes de la pregunta es que el presupuesto no es solamente para alguien que está comenzando una operación, sino para ya alguien que está en una operación y la está trabajando, porque a veces cuando hacemos estos tipos de presupuestos tenemos que considerar proyecciones de eventos que puedan ocurrir, y como por ejemplo el caso del COVID de ahora. Los productores de quino que estaban gastando $10,000 al año en la finca, y con unos ajustes en la planificación, esos gastos se reducieron significativamente, y dentro de ese presupuesto ahora tienen un margen mayor para hacer otras cosas con ese ahorro de dinero. Y yo creo que los que nos están escuchando es importante que piensen y vean el por qué hacer este tipo de presupuesto es importante. Ok, pues vamos con la pregunta. ¿Qué es un presupuesto? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes de nuevo. Es un placer. Muchas veces los productores no piensan en cuánto van a gastar y podrían ganar en su producción. Por eso necesitamos tener un presupuesto. El presupuesto nos ayuda a entender cuánto
necesita para invertir primero en su terreno, en una producción. Entonces, muy importante saber cuánto tiene que gastar y cuánto tiempo tiene que esperar para tener ganancias y puede sostener eso, ¿no? Y la otra parte es tener una idea de qué tipo de cultivo, producción o animales podrían tener más ganancia para usted en su tipo de producción. Freddy, ¿tienes otras ideas? Sí, el presupuesto básicamente te ayuda antes de entrar en producción, te ayuda a ver cuáles son los gastos, cuál es la ganancia, cuál es el rango de ganancia. Por lo tanto, la persona antes de entrar al negocio decide si se ajusta a sus expectativas de ganancia o si es algo que realmente no quisiera hacer. El presupuesto también muestra cómo cada uno de los de lo que se usa, por ejemplo, fertilizantes, cuánto es el costo en mano de obra, cuál es el costo en actividades de cosecha. Entonces ayuda a ver mejor cuáles actividades tienen un mayor peso en el costo de producción y podrías mirar la manera de cómo reducir ese costo de producción específico, por ejemplo, racionalizando el uso de mano de obra. Mira qué importante lo que me viene a la mente, un agricultor pequeño que no tiene mucho capital, que no tiene acceso a grandes cantidades, por ejemplo, de fertilizantes, tiene que ir haciendo un presupuesto y ajustándose a las condiciones que van cambiando todo el tiempo durante el año. Y entonces me pongo a pensar en cuánto varían o fluctúan los precios de las diferentes comodidades o herramientas que nosotros utilizamos en la finca. Vamos a hablar de fertilizantes, vamos a hablar de diésel, gasolina, todas estas cosas. ¿Cuánto varían esas cosas y qué beneficio le trae al agricultor tener una idea de cuánto él va a gastar en estos insumos al final del año? Mire qué importante es ese presupuesto. Si yo vendo mi albahaca como alternativa, como cultivo alternativo por $8 la onza, pero me cuesta producirla $8.95 la onza, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si no proyecté bien el precio de venta al final del año, entonces tengo unas ganancias que no son reales, no son positivas, son negativas. Se llaman pérdidas. Yo he visto muchos agricultores que compran el terreno y dicen, voy a comprar este tractor, me dieron un especial en la compañía X, por no decir nombre, de 30,000, me lo dejan en 21,000, lo he escuchado varias veces. Ah, voy a comprar el tractor, está a buen precio. Y aún el agricultor no ha comenzado a producir. O sea que ya automáticamente tienes un menos $21,000 que estás financiando mensualmente por pagando tal vez $400, $500 sin aún comenzar una operación agrícola, sin empezar a acercar, sin empezar a preparar el terreno, sin comenzar a comprar las semillas que probablemente vas a necesitar para tener una producción o invertir a lo mejor en un sistema de riego, que es lo que posiblemente sea la prioridad. Mire Y yo cómo creo que vamos a hablar un poquito de estas cosas. Ok, sabemos bien claro la importancia del presupuesto, pero ¿dónde comenzamos? ¿Cuáles son los componentes de ese presupuesto? Ok, aquí tenemos la muestra de el costo de producción para aguacate. Esto es para un cultivo que ya está establecido. El presupuesto de producción tiene básicamente 5 secciones. En la primera sección tenemos los ingresos. En la segunda sección tenemos los costos operativos. La tercera sección son los costos fijos. También tenemos los costos de cosecha y mercadeo. Y finalmente tenemos las ganancias obtenidas en el ejercicio de producción. Bien, la primera sección entonces es del ingreso. Entonces tenemos unas expectativas en cuanto al rendimiento que vamos a obtener. Por ejemplo, en este caso, aquí en el sur de la Florida se estima
el rendimiento promedio en aguacate en alrededor de 16.500 libras por acre. También tenemos un precio estimado que recibimos a nivel de finca, y basado en ese rendimiento y precio esperado, obtenemos el ingreso total, que en este caso serían $5.122. Y entonces ese es el promedio como tal de lo que se espera. Y eso va a variar de acuerdo a la, de nuevo, variedad que nosotros utilizamos cultivar. Eso va a variar a los procesos operacionales que nosotros tengamos en la finca, hacer las 4R con el fertilizante al momento indicado, en el momento, en el área donde la necesita, etcétera, etcétera. Que esto Exactamente. esto es más o menos un promedio, que ese número va a variar de acuerdo a las prácticas que nosotros entonces tengamos en la finca. ¿Qué otras partes tenemos también? La siguiente sección son los costos operacionales. Entonces aquí ya, por ejemplo, tenemos los fertilizantes, fungicida, herbicida, insecticida, labores de cultivo como poda, los costos de irrigación, muy importante. También, por ejemplo, otros costos asociados también. El costo del capital, porque estamos usando, bien sea que usemos dinero prestado o que usemos recursos propios, es bueno asignarle un costo al uso del dinero. Los costos operacionales, Freddy, eso es lo mismo que los costos variables, van a cambiar de acuerdo al nivel de la producción. Eso es a lo que se refiere en los costos operacionales. Claro que sí. Por ejemplo, si en vez de usar 10 kilos de fertilizante, usas 15, se ve reflejado en el costo variable. Si, por ejemplo, tenemos un año particularmente más seco, entonces tenemos que usar más combustible para la bomba en irrigación. Todo lo que está asociado con la producción y la manera como tengamos que enfrentar ese costo se viene a reflejar aquí en esta sección. Entonces, en esos costos operacionales variables, con esos costos variables, yo tendría que añadir como nuevo agricultor las semillas y semilleros en el caso que lo vaya, que vaya a sembrar algún producto, y tal vez los galones o los pots, ¿verdad? Los tiestos de siembra. Claro que sí, todo el gasto que haya para producción entra acá. Que eso incluye agua, ¿qué más incluiría eso? Gastos de luz. Fertilizante, fungicida, mano de obra, el costo del interés, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la producción. Un punto que quiero añadir es que muchas veces los productores no piensan de su propia mano de obra. Y a pensar que su mano de obra también tiene un valor. Pueden ser trabajando en otra cosa, ¿no? Entonces hay que poner un valor de usted y sus familiares para tener un costo real. Y fíjate, esa es una pregunta común. ¿Cómo entonces yo como agricultor voy a poner ese valor? ¿Cómo lo voy a estimar en un valor monetario, en dinero? ¿Cuánto valdría una hora del dueño de la finca? Sería, ¿en qué más podría trabajar usted? ¿Qué otra opción que usted podría trabajar y tener ganancia? Entonces, ese es el valor de su mano de obra. Después tenemos los costos fijos, que estos son los costos en los que se incurre haya o no haya producción. Es muy importante tener esto en mente, porque aquí ya tenemos, por ejemplo, el seguro que uno tiene en la finca, impuestos, ¿sí? Costos de servicios, cualquier costo que normalmente uno usa para la producción, pero que no. Ok, costos fijos, si yo cojo un préstamo, yo voy a tener que seguir pagando ese préstamo, y tal vez un buen ejemplo es cuando yo hablé del agricultor que quería comprar un tractor en $21,000 y él tiene que pagar el pago, la mensualidad por un determinado tiempo, así que eso sería un costo fijo en la operación. Sí, exactamente. Así como también la depreciación de ese tractor, ese es un Se va a costo fijo. depreciar, lo tenga corriendo o no lo tenga. Exactamente. Exacto.
Y eso, hay diferentes métodos. ¿Cuál tú piensas que sería el mejor? ¿El de depreciación directa? Sí, creo que el más común es el de la línea recta. Son 10 años, que creo que un tractor son 10 años de vida útil y cada año va descontando proporcional el valor. ¿Qué otros costos fijos podríamos tener en la finca, Freddy? Si tenemos seguro de liability, por ejemplo, sí, podemos tomar ese seguro, pero si después decidimos que no vamos a producir, igual tenemos que seguir, igual hicimos el gasto en la póliza, el gasto ya quedó hecho. Claro, tienes un commitment, tienes una obligación de pagarlo por el resto del año. Exacto, así como también costos administrativos como teléfono, internet, todo eso, independientemente de que se produzca o no, hay que pagar. Ujú. Tal vez si tienen infraestructura, ¿no? Si tienen un préstamo por una infraestructura de post cosecha o algo. Entonces, después de que tenemos los costos operacionales y los costos fijos, tenemos el costo pre cosecha, ¿sí? Entonces aquí más o menos sabemos todo lo que se ha gastado en producción, pero después viene los gastos de cosecha y mercadeo. Por ejemplo, aquí en el sur de la Florida es común para aguacate que venga una compañía que presta ese servicio y ellos traen la gente y ellos recogen Ujú. el producto y también van a un packing house y ellos también venden el producto. Entonces todo el costo de empaque está reflejado aquí en esta sección, como también el costo de cosecha. Simplemente se le descuenta al productor después de que se vende el producto. Se le descuenta esto y eso es lo que él recibe. Por ejemplo, acá ya tenemos en la última sección donde podemos mirar la rentabilidad de la actividad, tenemos el costo total, que ya incluye todo, el costo variable, el costo fijo y el costo de mercadeo y producción. Y tenemos una línea que se llama gross margin, o sea, el beneficio. Entonces tenemos el ingreso bruto que simplemente incluye el costo operacional y el costo de cosecha y de mercadeo, ¿sí? Y finalmente tenemos el beneficio neto, que incluye, además del costo operacional, el costo de mercadeo y el costo de cosecha, incluye el costo fijo, ¿sí? En muchas ocasiones el productor no considera el costo fijo porque pues, como es algo que no está directamente relacionado con la producción, no lo utilizan y es importante considerarlo porque de todos modos son costos asociados a la producción. Es importante incluirlo, considerarlo como parte del costo total de producción. Entonces, mi pregunta para el agricultor que está mirando este video y dice, ¿de dónde yo saco este montón de números? Y se rasca la cabeza. ¿Cómo nosotros como universidad, como apoyo al agricultor, podemos ayudarle a ellos a conseguir estos estimados? ¿Qué podemos utilizar para recomendarle al agricultor para que él vaya construyendo este presupuesto? Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros contactamos agricultores y hacemos una encuesta, hacemos una entrevista, ¿sí? Y les vamos preguntando cuánto están gastando en cada sección, más o menos cuál es el costo aproximado en cada actividad. Entonces, después de que entrevistamos a varios agricultores, obtenemos este presupuesto, que es un presupuesto promedio, ¿sí? Este presupuesto refleja diferentes tipos de administración, diferentes formas de trabajar la finca, ¿sí?
Entonces, provee una idea, una buena idea de cuál es el rendimiento y cuál es la ganancia esperada. Nosotros les vamos a proveer aquí unos cuantos links, unos enlaces para que usted pueda ir y mirar esos recursos de los que estamos hablando. Que nosotros tenemos un equipo de trabajo de economistas y de profesores dentro del sistema de la universidad que se pasan todo el año llamando a agricultores y para determinar estos números con el propósito de que usted tenga estos números a la hora de construir su presupuesto, que no nos los estamos sacando de la manga o los estamos haciendo a nivel nacional, sino que se están haciendo a nivel local, ¿verdad que sí? Eso sí, o sea, la universidad tenemos presupuestos hechos de ejemplos. Entonces, como está mencionando Freddy, eso no va a ser exactamente como está en su finca, pero son ejemplos que usted podría usar para construir su propio presupuesto, ¿no? Entonces, tenemos de muchos diferentes cultivos en el estado. Pero son ejemplos y estamos trabajando por aumentar los que tenemos por nuevos cultivos como hemp y otros que están entrando. Y bambú y granadas y todas estas cosas. Sí, hortalizas, frutas. Este próximo año estamos enfocando mucho más en eso en la universidad, que podemos actualizar los que tenemos, pero algunos son algunos años de antigüedad, entonces hay que tomar en cuenta que los precios han cambiado. Y mejorar el sistema que podemos distribuir esa información. Por eso se llama fíjate, seguridad de empleo para Trent y para Fred. Pero importante. también necesitamos su apoyo. Necesitamos apoyo de los productores. Como está mencionando Freddy, nosotros llamamos y conversamos con ellos y con ellos nos pueden ayudar proporcionando los datos que tienen de su producción y así podemos construir algo que es real y útil por ustedes. Freddy, me parece que el tener ese presupuesto accesible para el agricultor es una herramienta muy productiva porque yo con ver eso puedo determinar dónde yo quiero vender mi producto para poder identificar dónde tengo un mayor margen de ganancia y al final poder generar más ingresos por acre. Y me parece que eso que tú nos demostraste está muy bueno para muchos de los agricultores que están comenzando. Claro, es muy importante saber cuáles son los costos, cuál es la ganancia esperada y por un momento pensar, bueno, realmente esta es la rentabilidad que espero recibir o tal vez debería producir otro cultivo o también el agricultor puede mirar diferentes presupuestos de producción y decidir, no, mejor voy a producir esto, este se ajusta más a lo que yo quiero. Hace muchos años me llegó uno de esos agricultores que tenían 10 acres y el señor venía de Iowa. Entonces me acuerdo que me llamó a la oficina, yo trabajaba en Florida y me dice, yo quiero producir field corn. Field corn es el maíz que se usa para alimentar ganado y para producir etanol. No es el maíz dulce que se produce aquí en el sur de la Florida. Tiene 10 acres y quería producir field corn y quería un presupuesto. ¿Por qué? En 10 acres quería producirlo porque tenía un enlace emocional, porque cuando él era pequeño, su papá producía maíz en Iowa. Eso no es racional cuando venimos a tomar en cuenta cómo nosotros vamos a mercadear esos 10 acres. ¿Qué equipo tenemos que tener en cuenta para cosecharlo, para secarlo, para transportarlo a el elevador más cercano que posiblemente esté en el sur de Georgia? Tenemos este montón de piezas de rompecabezas que para una persona de afuera que no está acostumbrado a trabajar con los elementos, pues no necesariamente lo ve.
Y es por eso que es tan importante que nosotros estemos discutiendo este tema, aunque no sea tan sensual como algunos otros temas que hemos discutido, como vacunar vacas o hablar de acuacultura y enseñarle a los peces bonitos, pero estamos entonces hablando de los números que van a romper o hacer la operación agrícola en una viable o no viable. Muy cierto. También, pues para continuar con el presupuesto, hay otra sección muy importante que es el análisis de sensibilidad. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, y especialmente para aquellos que están interesados en empezar a producir, si hubiera variación en producción y en precios, ¿cuál sería la rentabilidad? Entonces aquí podemos observar eh, la rentabilidad, el análisis de sensibilidad, tenemos el caso base, ¿sí? Que son 16.500 libras para el caso de aguacate. Ese Y número aquí, está arriba en el presupuesto arriba, que fue el que se utilizó inicialmente. sí, es este el número. Ujú. Y entonces acá está, este sería el rendimiento base, el rendimiento esperado. Y aquí tendríamos también el precio esperado, ¿sí? Entonces en la intersección de la fila con la columna tenemos los 1.325, que es el retorno neto, que aquí lo tenemos, Lo tenemos arriba ¿sí? también. Mil Exacto. trescientos veinticinco. Pero entonces es muy importante acá observar cómo si el rendimiento incrementa, recibiendo el mismo precio, por ejemplo, entonces si tenemos un 5% más de rendimiento en producción, la ganancia sería de 1.325, pasaríamos a 1.525. ¿Sí? De la misma manera, si por ejemplo tuviéramos un menor rendimiento comparado al rendimiento esperado, ¿sí? Ya nuestra ganancia no sería 1.325, sino sería $918. Y fíjate, Freddy, es bueno que la gente comprenda que estos son unas proyecciones basadas en ventas al por mayor. Eh, es posible que para pequeños agricultores su mercado sea más un mercado más detallado, más específico, como a lo mejor algunos restaurantes o algunos mercados locales que puedan pagar Están un dispuestos, precio exacto. mayor o entrar en este mercado de valor añadido, que es donde se puede pagar más por el producto, que en este caso sería el aguacate o el vegetal que el agricultor esté produciendo. Sí, ese es un punto muy importante, porque en este ejemplo específico del aguacate tenemos un intermediario, que es el packing house, que ellos son los que se encargan de empacar y vender el producto. Entonces, en la medida que el productor tenga acceso al comprador final, ¿sí? Su margen de ganancia va a ser mayor. Y también su mano de obra y su valor, que diga, sus costos operacionales probablemente, si no se proyectan bien, pueden subir también, que por eso es tan importante tener toda la información a la mano a la hora de tomar estas decisiones. Sí, porque puede ser beneficioso y podría ser que tiene menos ingresos, sí. Lo Entonces, yo Claro, importante en este, es lo importante es que el agricultor comprenda que hay unas herramientas disponibles para cada uno de ellos basados en diferentes productos agrícolas que ellos pueden estar sembrando o criando en su finca gracias a ese trabajo tan importante que ustedes están haciendo para facilitarles a ellos la información y al final puedan entonces tener una idea de en qué se están gastando el dinero y cuánto están generando, que al fin de cuentas es lo que queremos saber. Queremos saber cuánto dinero podemos producir por acre para llegar a ese punto de eficiencia en la producción. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un tema muy productivo y esperamos poder seguir contando contigo, Freddy, y para poder abundar más sobre todos estos temas relacionados al desarrollo económico de la agricultura en la Florida.
Bueno, Francisco y Jonael, muchas gracias por la invitación y claro, con mucho gusto en otra oportunidad seguiremos hablando porque realmente es importante que la gente tenga una percepción de lo que está haciendo antes de incurrir en los gastos, antes de empezar el ejercicio, saber qué podría obtener. Y eso es produciendo conciencia. ¡Boom!